¿Dónde está? Porque a mí me parece que no me llegó. Estuvo que haber llegado por mail, por correo. A mí tampoco me llegó, no, no lo veo. Sí, ¿A a mí dónde lo tengo tampoco. que hacer? ¿Por la aula virtual? No, vía correo le estuvo que haber llegado. Es un curso que lo dicta la empresa Accenture y es un curso sobre habilidades blandas y bueno, está con el programa también de Coda a Coda, así que también se pide hacerlo. Eh, Creo que digamos, tienen un aula virtual que tienen que completar unos módulos, no es muy largo el curso. Si a los que no nos llegó, avísenme por mail, ¿no? Envíenme que no les llegó información sobre el curso de habilidades blandas y yo lo derivo para ver qué pasó. Ahí están, te dejamos el enlace para que puedas ingresar a la plataforma Ascension. Sí, aparentemente no estoy muy claro si este año ya es obligatorio o a partir si va a ser requisito para el curso que viene, pero si les dijeron que es obligatorio, sí, entonces lo tienen que hacer obligatoriamente. Prueben ingresando, gracias al compañero acá Marcos que les envió acá cómo ingresar. Los que no les llegó el mail, prueben si están registrados con su usuario y clave, con usuario DNI y contraseña DNI. En caso de que no estén registrados, me avisan y yo lo derivo al área correspondiente. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Había quedado alguna consulta sobre la clase pasada, sobre el método string. ¿Les quedó alguna duda? ¿Pudieron chequear eso? Si querían ver alguna revisión sobre ese tema, lo podemos ver ahora y si no comenzamos bueno, con la clase de hoy, que es la número 15. Mientras voy compartiendo pantalla. Bueno, entonces damos comienzo a la clase de hoy, que es la clase número 15. Vamos a ver la quinta parte de JavaScript. Los temas que vamos a ver si llegamos con todo, es objetos, iterar con foreign y forof, y manipulación del DOM, ¿no? Y los eventos de manipular el DOM con JavaScript. Bueno, entonces, comenzamos. En primer lugar, lo principal es, el primer concepto que tenemos que saber, que son los objetos, ¿no? En JavaScript existe un tipo de datos llamado objeto. No es más que, un objeto no es más que una variable especial que puede contener más variables en su interior, ¿no? De esta forma, tenemos la posibilidad, voy a aceptar. Objetos es una manera de organizar múltiples variables, ¿no? Tenemos la posibilidad de organizar múltiples variables de la misma temática dentro de un objeto. Entonces, por ejemplo, en muchos lenguajes de programación, para crear un objeto se utiliza la palabra clave new. Utilizamos, como ya lo hemos visto, que para varias notaciones se utiliza la palabra clave new. En JavaScript se puede hacer de esa manera. Entonces, para crear un objeto de la manera tradicional, creamos una variable o una constante, ¿no? Const objeto. Se puede tener el nombre de objeto o el nombre que uno quiera, que te contenga la variable, y le asignamos el valor de un objeto. Entonces, le asignamos el valor new object,
¿no? Esto es un objeto genérico vacío. De esta manera estamos creando un objeto vacío, ¿no? De la manera tradicional. Sin embargo, siempre que podamos, en JavaScript se prefiere utilizar lo que se llaman los literales, que es un método abreviado para crear objetos directamente sin necesidad de utilizar la palabra new. Entonces, yo en JavaScript podría directamente crear la variable o constante y asignarle el valor de llaves vacías y de esta manera estoy creando un objeto vacío con ambas llaves, ¿no? Sería un sinónimo, primera expresión, new object, las llaves vacías. Bueno, pero hasta ahora solo hemos creado un objeto vacío, ¿no? Y para crear un nuevo objeto que contenga variables con información en su interior, simplemente lo que hacemos es crearlo de esta manera. Por ejemplo, yo podría tener un objeto que lo declaro, ¿no? La declaración de objeto es el nombre de la constante, en este caso, constante jugador, ¿no? Constante player. Y le asigno entre llaves todas las variables que tenga ese objeto en su interior, ¿no? Por ejemplo, el objeto jugador podría tener en su interior la variable name de nombre, la variable vida, la variable fuerza, ¿no? Cada uno con un valor. Y fíjense que puede ser, las variables podrían ser de diferentes, de diferentes tipos, ¿no? Y en lo que es la anotación de objetos, lo que se llama a las variables que tienen en su interior, se le llaman propiedades del objeto, ¿no? Las propiedades que tiene. Entonces, la forma de agregarle valores o declarar un objeto es de esta manera, ¿no? Obteniendo un valor y asignándole al nombre de una constante o variable, asignándole, rellenándolo con propiedades y con nuevas variables con valores, ¿no? Es una manera de almacenar muchas variables dentro de uno. Bueno, estas variables dentro de los objetos se suelen denominar propiedades. Como se puede ver, un objeto JavaScript nos permite encapsular en su interior información relacionada para posteriormente poder acceder a ella de forma más sencilla e intuitiva. Entonces, seguimos. ¿Cómo vamos a acceder a las propiedades de un objeto? O a las variables que tiene un objeto en su interior, ¿no? Una vez tengamos un objeto, podemos acceder a sus propiedades de dos formas diferentes. A través de la anotación con puntos o a través de la anotación con corchetes. Entonces, la forma de acceder a un objeto es, si yo quisiera, ¿no?, acceder a una de las variables, ¿no?, de las propiedades de un objeto, yo simplemente, y quiero mostrarlo por pantalla, ¿no?, por ejemplo, yo simplemente podría escribir console.log y nombre del objeto, punto, la propiedad que quiero mostrar, ¿no? Entonces, en este caso, si yo quiero mostrar el nombre del objeto, la variable name, el valor de la variable name del objeto player, entonces lo que tengo que hacer es simplemente escribir el nombre del objeto, punto, y la propiedad que quiero mostrar. De esa manera, ¿no? Y me va a mostrar el valor de esa propiedad. ¿No te lo deja modificar haciendo así también? ¿Cómo? ¿No te lo deja modificar si haces, por ejemplo, player.name igual algo? Ese player.name y le asignás un valor. Sí, también lo podrías modificar, sí. Le podrías agregar un nuevo valor. Sí, sí. Sí, también. Ya vamos a ver cómo Está lo hacemos. encapsulado a medias en JavaScript. ¿Cómo? No está tan encapsulado, digamos, porque te lo deja cambiar. No está en privado, digamos, el atributo. Sí, depende cómo lo crees, pero sí, después vamos a ver que cuando veamos Java, ahí sí, dependiendo cómo se crea la variable, lo vamos a poder modificar o no. Sí, en esta manera ya vamos a ver qué restricciones le podemos dar, ¿no? Pero sí, para acceder a una propiedad de un objeto, tengo que hacerlo a través de esta anotación con puntos, ¿no? Con puntos es la mayormente utilizado, también se puede con corchetes, que es exactamente igual, para acceder a cada información con corchetes, que la verdad que mucho no se usa, pero también
lo podrían aplicar, ¿no? El programador puede utilizar la notación que más le guste. La más utilizada en JavaScript suele ser la notación con puntos, mientras que la notación con corchetes se suele conocer en otros lenguajes como arrays asociativos, ¿no? La asociación, los corchetes son más conocidos como arrays, pero bueno, en lo que es JavaScript también se podría utilizar para objetos. No sé si, creo que hay gente que quiere ingresar y Guillermo Ungar levantó la mano. Sí, te quería consultar, si lo declaras como constante al objeto, lo que no cambiaría sería el nombre, porque las propiedades, como son variables internas, cambiarían, ¿no? Y si lo declaras como variable, ¿puede cambiar el nombre del objeto? Si lo declarás como constante, O sea, las variables internas son variables, no son constantes. no, sí, no, digamos, toma las propiedades, digamos, serían todo constantes. Y si yo lo declaro como constante, son todas constantes porque toma el valor de la declaración del nombre. Así que sí, si es constante, sí, exactamente no lo podría. Ok, gracias. Si es variable, sí. Es, digamos, heredan las interiores, las variables en su interior heredan de cómo yo la declare, ¿no? Al nombre del objeto. Y que, bueno, seguimos. Otra manera, ¿no? Para añadir propiedades a un objeto, se añade la propiedad como, bien lo dijimos, ¿no? Podría añadir una propiedad si el objeto está vacío, de esta manera. También podemos añadir propiedad al objeto después de haberlo creado, aunque la síntesis cambia ligeramente. Veamos un ejemplo equivalente al anterior, ¿no? Entonces yo podría declarar un objeto vacío con corchetes cerrados y podría añadir propiedades al objeto de esta manera, ¿no? A través de punto. Fíjense que sería player.name y le asigno el valor, ¿no? Podría de esta manera, añadir directamente una propiedad sin antes haber creado la variable. La puedo añadir directamente de esta manera en JavaScript. Y también se podría añadir con notación de corchete, ¿no? Podría añadirlo de esta manera. Bueno, las propiedades del objeto pueden ser utilizadas como variables. De hecho, utilizar los objetos como elementos para organizar múltiples variables suele ser una buena práctica en JavaScript. Entonces, dentro de un objeto, lo que en realidad se usa, ¿no? Lo que más se usa en un objeto es para organizar diferentes tipos de variables en su interior. Generalmente se usa el nombre de variables, ¿no? Más allá de que se declare como constante, siempre se utiliza el nombre de variables, ¿no? Porque es una manera de organizar diferentes variables dentro de un objeto. También las voy a poder cambiar aunque tenga la declaración de constante. Es muy similar. En el tipo de objetos sí, las voy a poder modificar también, los valores. Dentro del concepto Una pregunta, profe. ¿Por qué también se le llama variable si es como que tiene una definición exacta, digamos? Por ejemplo, dice 99, dice mans. Sí, son las propiedades de un objeto, pero se denomina con el nombre de variable. Sí, en realidad no digamos, se utiliza para almacenar diferentes variables, ¿no? En el interior de un objeto. Podría modificar ese valor si quisiese, pero está bien. El concepto de constante es correcto porque un objeto generalmente no cambia las propiedades, ¿no? Generalmente no vamos a cambiar las propiedades de un objeto. Se crea y va a mantener esas propiedades. Si quisiese se podría cambiar, pero se utiliza, digamos, el nombre de constante porque un objeto no debería cambiar las propiedades. Simplemente por eso. Es un nombre, pero simplemente es una manera de nombrarlo. Pero sí, generalmente los objetos no cambian sus propiedades. Si quisiera cambiarlo, lo podría cambiar. Por eso también entra el nombre de variable, ¿no? Pero generalmente no se modifica. Es simplemente una anotación, no es más que eso. Ah, listo, gracias. Bueno, aceptamos. Bueno, seguimos un poquito. Tipo de objetos, ¿no? Hasta ahora solo hemos visto los objetos genéricos.
en JavaScript conocido como los tipos object, ¿no? Los objetos genéricos, corchetes vacíos, son del tipo object, se le dice en JavaScript. Declarándolos con un new object o con un literal, como vemos se puede crear con el new object o con un literal con corchetes cerrados y vacíos, ¿no? Dos formas equivalentes de hacer lo mismo. Es exactamente una u otra manera, es igual. Bueno, al generar una variable de tipo object, esa variable hereda una serie de métodos del objeto object en este caso. O sea que si yo declaro una variable, una constante, como en este caso, con corchetes vacíos, y le aplico el método toString, digamos, yo a este objeto .toString le estoy aplicando un método, ¿no? de tipo string, digamos que el método toString me devuelve el tipo de ese objeto, ¿no? de esa declaración de objeto. Entonces, en este caso me va a devolver object, ¿no? Es un objeto de tipo object, un objeto genérico, se vendría a ser. Un objeto conocido en JavaScript de tipo object, que es un objeto genérico. Generalmente, a los tipos object son de tipo string, ¿no? Se utiliza para los objetos que son genéricos, que tienen, digamos, almacenan generalmente valores de string. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de objetos que hay. Este ejemplo, toString es uno de esos métodos que tienen todas las variables del tipo object. Sin embargo, hasta ahora y sin saberlo, cuando creamos una variable de un determinado tipo de dato, sea primitivo o no, es también de tipo object, ya que todas las variables se heredan de este tipo de dato. Por lo tanto, nuestra variable tendrá no solo métodos de su tipo de dato, sino también los métodos heredados de object. O sea que esto básicamente lo que quiere decir que a un objeto le podemos aplicar los métodos ya definidos, ¿no? Que vienen en el lenguaje de JavaScript, ¿no? toString es uno que me devuelve el string del objeto, ¿no? Me devuelve el string que tenga al interior del objeto. Si no tiene nada, me dice que es de tipo objeto, nada más me devuelve el valor object. Bueno, entonces si yo le agrego a una constante el valor hola en string, ¿no? Lo que es en string, me va a devolver hola, ¿no? Me devuelve simplemente, si le aplico el método toString, el string que tenga en ese interior. Y por eso se puede aplicar también, estos métodos se pueden aplicar de la misma manera a cualquier variable. No hace falta que sea un objeto, porque ya en JavaScript, y nosotros esto no lo sabíamos, pero todas las variables de JavaScript son objetos, ¿no? En JavaScript en JavaScript y en Java, es un lenguaje orientado a programación, es una programación orientada a objetos, así que todas las propiedades ya traen por defecto, todas las variables, digo, o cualquier cosa que se haga en el lenguaje ya trae por defecto las propiedades de un objeto, por eso se pueden usar estos métodos. Bueno, vamos a ver diferentes ejemplos, ¿no? Bueno, real life object, objeto de la vida real, propiedades y métodos, ¿no? Que podrían tener. Entonces, un objeto podría llamarse auto, ¿no? Car, y podría tener diferentes propiedades. Yo de esta manera, como vimos, car.name, le puedo agregar el valor del nombre del auto, ¿no? Sería la marca, el modelo, el peso y el color, ¿no? Le puedo ir agregando de esta manera las diferentes propiedades que yo tenga, que quiero que tenga mi objeto, ¿no? Y los métodos que puede tener podrían ser start, ¿no? Método start, método manejar, método de break, de frenar, ¿no? Y también método stop de frenado, también, stop. Entonces podría tener los diferentes tipos de métodos y para ejecutar esos métodos se hace de esta manera, ¿no? Se hace de esta manera. Antes, obviamente, que si no son métodos que ya vienen creados en JavaScript, va a haber que darles un valor, hay que ver que estos métodos que realicen alguna acción. La palabra método viene asociada a la palabra de función. Un método es una función que no retorna ningún valor, solo hace una ejecución, ¿no? Ejecuta alguna
serie de instrucción que le demos. Venimos. Bueno, objetos en JavaScript, ¿no? Entonces, vamos a ver simplemente, bueno, este ejemplo es de una variable. Yo podría, por ejemplo, a una variable darle un valor, ¿no? Le puedo dar un valor a un auto, le puedo dar el valor fiat, como lo veníamos haciendo, un valor de string a una variable. Y si yo lo quisiera hacer utilizando la notación de objetos, yo simplemente podría hacerlo como acabamos de ver, de esta manera, ¿no? Crear un objeto de tipo constante con el nombre car y le asigno diferentes valores, ¿no? Le asigno las propiedades que puede tener ese objeto. Tipo, modelo y color, ¿no? Le asigno estas propiedades con un valor diferente a cada una. Y para mostrar alguna parte de mi objeto que yo quiera mostrar, o que yo quiera llamar, o utilizar alguna parte de mi objeto, simplemente podría decirle, la voy a utilizar con el nombre del objeto y llamando a la propiedad. De esta manera, yo podría decirle que en esta porción de párrafo quiero que mostrar el auto, el tipo de auto es, y le digo que me muestre el atributo asociado al objeto car, punto, nombre de la propiedad que yo quiero mostrar, ¿no? Por ejemplo, car.type, si yo lo escribo de esta manera, me va a mostrar el tipo, la propiedad, el valor que tiene la propiedad del objeto car, ¿no? La propiedad type del objeto car. Simplemente eso. Aceptamos. Bueno, seguimos. Bueno, yo podría también, ¿no? Agregarle a un objeto diferentes también valores. Ven que las variables o constantes que va a tener en su interior el objeto pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Y simplemente lo mismo, yo podría llamar, ¿ven? Podría llamar a la propiedad del objeto simplemente con el punto nombre, ¿no? De esa propiedad que yo quiero mostrar. En este caso estoy mostrando el primer nombre, concateno con un string is, ¿no? Concateno, nombre del objeto, punto edad, person.edad, punto age, y ahí de esta manera concateno la información de diferentes, o muestro también la información de las diferentes propiedades que puede tener un objeto. Bueno, yo también podría agregar a un objeto, podría agregarle como propiedad una función. Entonces, yo podría hacerlo de esta manera. Podría tener un objeto que lo declaro de tipo constante y le asigno entre llaves, ¿no? Las propiedades que yo quiero que tenga este objeto. Primer nombre, apellido, bueno, nombre, apellido, ID, nombre completo. Y al nombre, digamos, a full name, por ejemplo, el nombre completo le asigno una función al valor, ¿no? De esta manera, asigno una función que me va a retornar la propiedad nombre concatenada con la propiedad apellido, ¿no? Entonces, de esta manera, cuando vean un this, siempre cuando yo hablo, la palabra this se relaciona mucho a lo que es objeto. Cuando yo estoy dentro de un objeto, para no tener que, digamos, no hace falta que escriba el nombre de ese objeto porque ya se sabe que estoy llamando a el objeto, digamos, la palabra this hace referencia al nombre del objeto cuando estoy dentro de un objeto, ¿no? Para llamarlo, para hacer referencia a ese objeto. Se utiliza la palabra this en vez de escribir el nombre person, ¿no? Puede escribir person.firstname, person.lastname. En vez del nombre del objeto se utiliza la palabra this, ¿no? Entonces se utiliza de esa manera. Y para aplicar, para llamar, ¿no? Recuerden que
siempre que yo le asigno, como vimos en la clase pasada, a una variable, le asigno el valor de una función, se transforma en una función, ¿no? Entonces, se transforma en una función, o en este caso, en un método, que es lo mismo. Método y función es exactamente lo mismo, pero generalmente retorna un valor, se denomina función, ¿no? Acá en objetos también podría llamarse métodos, es muy similar lo que es el significado. Bueno, entonces, si yo quiero acceder, yo quiero, por ejemplo, tengo un objeto de esta manera con las diferentes propiedades, ¿no?, del objeto en su interior, y tengo esta propiedad fullName con el valor de una función, ¿no? Entonces, a la hora de mostrar, si yo quiero mostrar el método fullName, simplemente llamo el nombre del objeto, .fullName, y me va a aplicar, me va a ejecutar esta función, ¿no? Me va a ejecutar el valor de esta función y me va a retornar el nombre y el apellido. Simplemente de esa manera. Bueno, también, por ejemplo, podría de esta manera, que lo que hacen es, si accedemos a un método sin accedemos a un método sin lo que son los paréntesis, me va a retornar cómo está armada esa función, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, esto yo acá lo estoy viendo, ¿no? Pero si quisiera saber cómo está armada una función dentro de alguna propiedad de un objeto, simplemente si yo lo llamo como el nombre del objeto, punto, la propiedad, o si yo, la verdad que no sé que tiene la variable fullName, no sé que tiene un valor de una función adentro, y llamarlo de esta manera, quiero llamarlo de esta manera, y si tiene el valor de una función y yo no lo llamo con los paréntesis, me va a devolver, me va a decir, no, mira, esto es una función que retorna estos valores. Entonces me va a mostrar esto. Y yo, para mostrar el valor, tendría que agregarle los paréntesis. Ahí sí, le agrego los paréntesis y me muestra el valor por pantalla. Bueno, avanzamos un poco. Bueno, simplemente alguna duda sobre objetos, es muy, digamos, objetos en JavaScript, va a ser muy genérico lo que vemos, por eso se los quería comentar. No es demasiado complicado, simplemente tienen que tenerse el concepto de que se pueden almacenar, ¿no?, variables una dentro de otra y después llamarlas a cada determinada variable, ¿no? Simplemente para hacer un resumen de lo que es objetos en JavaScript. Podemos almacenar variables en un interior, tener una variable que tenga en su interior muchas variables más, y podemos acceder a esas variables cuando nosotros, en determinadas ocasiones, cuando queramos ejecutarlas o aplicar utilizar alguna de ellas, ¿no? Y también esas variables podrían tener métodos en su interior que lo podríamos utilizar cuando nosotros quisiéramos. Una pregunta. Sí. Dos objetos que sean del mismo tipo lo tenés que definir exactamente igual. No hay como en Java, que vos creas una clase y todas son así. Acá lo tenés que codear, digamos, cada atributo por sí solo. Vos decís como en Java para heredar un atributo, digamos, el concepto de herencia y demás. No, porque lo que vi que vos haces, por ejemplo, new auto y le escribís los atributos que tiene y Sí. junto con lo que vale. Pero si querés otro auto tendrás que volver a escribir de nuevo los nombres de los atributos, tipo no son No, claro, objetos del mismo tipo. Claro, no está el concepto de clase acá como. Sí, tal cual, tenés que volver a escribirlo. Sí, por eso es muy genérico el concepto de objeto de JavaScript. Es simplemente una manera de organizar múltiples variables, no es más que eso. Lo puedes clonar, creo. ¿Cómo?
Que un objeto se puede clonar y obtiene las mismas propiedades que el anterior. En JavaScript, Claro, podés abrir corchete, 3 puntos y el nombre del objeto y te lo clona. bueno, también buen dato. Esa también es otra manera de clonarlo. O sea, hay que ver exactamente bien qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Para ir aplicando en ese momento. Básicamente ya nos vamos a meter un poquito más de objetos cuando en Java, ¿no? Que es el lenguaje de objetos puro, con las clases y demás. Pero bueno, en JavaScript es un poquito más genérico que lo que es Java y lo que quiero que se lleven es ese concepto, que es una manera de almacenar múltiples variables dentro de una, ¿no? Bueno, pasamos a ver el DOM, ¿no? ¿Qué es el DOM? Las siglas DOM significan Document Object Model, o lo que es lo mismo, la estructura del documento HTML, ¿no? Simplemente la estructura HTML. Una página HTML está formada por múltiples etiquetas HTML anidadas una dentro de otra, formando un árbol de etiquetas relacionadas entre sí, que se denomina árbol DOM o simplemente DOM, ¿no? En JavaScript, cuando nos referimos al DOM, nos referimos a esta estructura que podemos modificar de forma dinámica desde JavaScript, ¿no? Vamos a añadir podríamos añadir nuevas etiquetas, modificar o eliminar otras, cambiar los atributos de HTML, añadir clases, ¿no? Cambiar el contenido de un texto, etc. Entonces, el objeto, ¿no? El objeto del DOM es el objeto document. Entonces, el document es un objeto que ya viene en JavaScript, ¿no? Que hace referencia al DOM. JavaScript, la forma de acceder al DOM es a través de un objeto llamado document, que representa el árbol del DOM de la página o pestaña del navegador donde nos encontramos. En su interior pueden existir varios tipos de elementos, pero principalmente los elementos que va a tener este objeto, el objeto document, van a ser element o node, ¿no? Element no es más que la representación genérica de una etiqueta HTML element, ¿no? Simplemente element es una etiqueta HTML que es la que más se utiliza, porque generalmente vamos a agarrar si vamos a agarrar un elemento HTML, generalmente por etiqueta. O también se podría usar node, que es la menos utilizada, que es una unidad más básica, la cual puede ser element o un nodo de texto. Entonces, bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo seleccionamos algún elemento del DOM, ¿no? De nuestro dominio? Bueno, elementos del DOM, existen varios métodos, los más clásicos y tradicionales para realizar búsquedas de elementos en el documento, ¿no? Entonces, vamos a observar si lo que buscas es un elemento específico, lo mejor, entonces vamos a tener diferentes maneras de seleccionar un elemento. Si nosotros queremos seleccionar un elemento específico, ahora vamos a ver algún ejemplo, vamos a utilizar el getElementById. Si queremos agarrar un elemento por ID. ¿Por qué? Porque es un elemento específico o es porque el ID no, digamos, un elemento no puede tener, digamos, dos elementos no pueden tener el mismo ID, ¿no? Eso está claro. Cada elemento va a tener su ID y este es único, no se puede repetir. Entonces, si queremos seleccionar un elemento específico con un ID en particular, utilizamos el getElementById. En caso contrario, si utilizamos uno de los tres siguientes métodos, nos devolverá un array donde tendremos que elegir el elemento en cuestión correspondiente. Entonces, si utilizamos un elemento específico, getElementById me va a devolver el elemento, ¿no? Me busca el elemento en HTML con el ID que nosotros le indiquemos y me va a devolver ese elemento. Si no está ese ID, me va a devolver null. Si yo busco un elemento por clase, ya acá va a cambiar y voy a tener que incorporar la palabra elements en plural, ¿no? Elements by class name. ¿Por qué? Porque es esto, porque varios elementos pueden tener la misma clase. Entonces yo escribo getElementsByClassName, entre paréntesis, el nombre de la clase,
me va a devolver un array con todos los elementos que contengan esa misma clase. Si tiene un solo elemento, me va a devolver 1. Si tiene 10, me va a devolver los 10 elementos y demás. Entonces busca elementos con la clase class. Si no, me va a devolver corchetes vacíos, ¿no? Si no existe esa clase. Bueno, luego también podría seleccionar por nombre, ¿no? Get elements by name. Busca elementos con atributo name. Si no, me va a devolver corchetes vacíos. Y get elements by tag name. No, busca elementos con tag, que cumplan con ese tag, y si no encuentra ninguno, me va a devolver corchetes vacíos. Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo más o menos de cómo funciona esto, ¿no? Más o menos vamos a ingresar a alguna página, ¿no? A ver, no sé, por ejemplo, a la página del BBVA. Entonces yo tengo todos los elementos, ¿no? Entonces voy a inspeccionar la página y voy a manejar por la consola. Entonces yo seleccionar algún elemento de esta página web, ¿no? Yo quisiera seleccionar algún elemento. Eso lo tengo que hacer con elementos del DOM. Por ejemplo, que quiera seleccionar este botón. Entonces vamos a ver qué tiene este botón, ¿no? Por ejemplo, inspecciono. Y yo sé que tiene esta clase, por ejemplo. Tiene esta clase acá, ¿ven? Class. Y está definido con un nombre de clase. Un poquito larga la clase, pero bueno. Vamos a copiar esta clase. Y la voy a dejar en un TXT. Para saber qué clase es, ¿no? Entonces, vengo acá a la consola y quiero, por ejemplo, seleccionar ese botón. Document, ¿no? Opción, document.get. Y acá igual ven que les va dando las opciones, ¿no? Esto más que nada para probarlo. Yo luego lo aplico en mi XML. Cuando yo en la consola más que nada es para probarlo, ¿no? Entonces, elijo class name. Elements by class name. Ahora, le voy a indicar el nombre de la clase. El nombre de la clase, ¿no? Perfecto. Entonces yo, enter, by class name. Ok, me faltó las comillas simples. Siempre la clase va dentro de comillas simples. Acá todavía de comillas dobles o comillas simples, ¿no? Las clases tienen que ir. Exactamente. Comillas dobles o comillas simples. Porque comillas dobles también funcionan. Entonces le agregamos, ¿no? Las comillas dobles. Y listo. Ahí entonces voy a aceptar y me va a devolver, ven que me devuelve un array con todos los elementos que tienen esa clase. ¿No? Me devuelve acá un array con esos elementos. Si yo quisiera seleccionar el botón, sé que es el elemento 0. En vez me devuelve el valor, ¿no? de ese elemento. Entonces yo, por ejemplo, si yo me posiciono sobre el 0, me indica que es ese valor. Y si yo quisiera, ¿no? Esto es para mostrarles document by class name, y si yo le indico ese valor, ¿no? Podría ser, le voy a indicar ese valor. Yo le indico ese valor y le agrego el valor 0, ¿no? Yo podría manipular ese elemento. Podría, por ejemplo, darle un clic a ese botón. ¿No? Le doy un clic y me lo trae. Más que nada para que vean cómo se selecciona, ¿no? Cómo es que hace, como la selección de los elementos, ¿no? Del DOM, podés seleccionar cualquier elemento de JavaScript. Bueno, en este caso, seleccionando esto, también podría cambiar la forma del botón y demás. Bueno, seguimos. Bueno, seleccionar elementos del DOM, ¿no? Get element by ID. El primer método,
element by ID, busca un elemento HTML con el ID especificado, ¿no? En ID, por parámetro, y en principio un documento HTML bien construido no debería tener más de un elemento con el mismo ID, ¿no? Por lo tanto, este método devolverá siempre un solo elemento, ¿no? Yo podría hacer de esta manera, ¿no? Guardar en una constante page, me guardo el elemento con ID page, ¿no? Me puedo guardar este elemento, lo guardo en una variable, ¿no? Para luego yo poder aplicarle a este elemento lo que yo quiera. Ese elemento de la página web. Bueno, por nombre, ¿no? Acá vamos a ver, por otro lado, el método getElements by class name. Class, ¿no? Me va a permitir buscar los elementos con la clase especificada en class. Es importante darse cuenta del matiz de que el método tiene getElements en plural, y esto es porque al devolver clases, al contrario que los IDs, se pueden repetir y por lo tanto devolvernos varios elementos, no solo uno. Bueno, entonces yo podría tener esta constante items, ¿no? Y le puedo asignar los valores dentro de getElement by class name de la clase item, de todos los valores que tenga la clase item. Entonces, yo podría seleccionar, como acabamos de ver, que cada clase va a tener un índice, ¿no? Va a tener un número de índice. La primera clase que se encuentre va a tener el índice 0, la segunda va a tener el índice 1, la tercera el índice 2 y así. Entonces yo quisiera acceder a la primera clase, al primer ítem encontrado con la clase ítem, yo podría mostrar y quisiera mostrar ese elemento por consola. Simplemente escribiría console.log ítems y el elemento 0 y me va a traer el primer elemento con esa clase, ¿no? Y también podría aplicar las propiedades y métodos que acabamos de ver, la que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, el método items.length me trae en total cuántas clases tienen ese nombre, ¿no? Items.length en total tiene 3 clases con ese nombre. Bueno, estos métodos siempre van a devolver un array con todos los elementos encontrados que encajen con el criterio. En el caso de no encontrar ninguno, me va a devolver un array vacío, ¿no? Bueno, exactamente igual funcionan los métodos getElementsByName y getElementsByTagName, ¿no? Siempre también van a funcionar de la misma manera por el name y el tag name, ya que name pueden tener el mismo name, varios elementos, y tag también lo mismo, ¿no? Pueden tener varios elementos, el mismo tag. Entonces se hace de la misma manera, entonces se hacen de la misma manera, ¿no? Con plural. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? De esta manera podríamos, el primer ejemplo, document.getElementsByName, me va a traer todos los elementos con el atributo name igual a nickname, ¿no? Con todos los valores de este name. Y también lo mismo con el tag, podría traerme con el document.getElementsByTagName, el valor div, me va a traer todos los elementos con ese nombre de etiqueta, ¿no? Bueno, métodos modernos. Ahora también hay 2 métodos modernos que se utilizan mucho para manipular el DOM, que son los métodos jQuerySelector y .querySelector y .querySelectorAll. Estos 2 métodos van a reemplazar, digamos, se pueden usar ambos, ¿no? Se pueden usar todos, pero con estos 2 reemplazan a los que acabamos de ver, si es que se quisiera, los podría usar estos también, que son un poquito más modernos, pero la verdad que actualmente se utilizan ambos. Bueno, aunque podamos utilizar los métodos tradicionales que acabamos de ver, actualmente tenemos a nuestra disposición 2 nuevos métodos de búsqueda de elementos que son mucho más cómodos y prácticos si conocemos y dominamos los sectores CSS, ¿no? Es el caso de los QuerySelector y QuerySelectorAll.
¿Cuál es la diferencia? Es que el query selector es singular, ¿no? Es de un elemento, entonces va a reemplazar a lo que conocemos como document.getElementById, ¿no? El query selector es lo podríamos usar para seleccionar ID. Busca el primer elemento que coincide con el selector CSS, si no, me trae null. Y el query selector all, no, disculpen, en ambos podría usar todos, ¿no? Estos son selectores modernos que podría usar en ambos, tanto el query selector como el query selector all, podría agarrar por name, por ID o por tag, ¿no? Se puede unificar todo. Lo que sí me va a diferir la manera en seleccionarlo. Obviamente, sí, generalmente el query selector se usa para ID porque sé que el ID no va a tener varios selectores, o sea que siempre me va a traer el ID único. Pero si yo, por ejemplo, quisiera, podría usar clase también acá y me va a traer la primera clase que encuentre. Podría usar name, me va a traer la primera clase. Siempre el query selector es el primer clase que encuentre con ese nombre o el primer ID. El ID va a ser único, ¿no? O primer name o primer tag. Y si yo quisiera seleccionar todos los elementos, ahí sí utilizo el query selector all y podría utilizar el valor tanto de clase, name como tag, ¿no? Y lo hago siempre de la misma manera. Busca todos los elementos que coinciden con el selector CSS, si no me trae vacío. Entonces, con estos dos métodos podemos realizar todo lo que hacíamos con los métodos adicionales mencionados anteriormente, incluso mucho más cosas y con menor código, ¿no? Ya que son muy flexibles y potentes gracias a los diferentes selectores. Bueno, entonces tenemos el query selector. El primero query selector devuelve el primer elemento que encuentra que encaja con el selector CSS suministrado el selector que le suministremos, ¿no? Tanto de ID, clase o lo que sea. Bueno, al igual que su equivalente, getElementById, es como un equivalente a este selector, devuelve un solo elemento y en caso de no coincidir con ninguno, nos devuelve null. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de la misma manera. También le tenemos que agregar el document, ¿no? Siempre, cuando nos referimos al objeto del DOM, le agregamos el document. Y le decimos que document.querySelector y le agregamos en este caso, la única diferencia con los métodos anteriores, que los métodos anteriores, por ejemplo, el equivalente a querySelector es el getElementById, lo llamamos con el nombre con las dos comillas, ¿no? Con el nombre directamente. En este caso tenemos que indicarle, como los query selectors son genéricos y se pueden usar para cualquier selector, tenemos que indicarle qué selector queremos usar. Siempre que vamos a seleccionar un ID, siempre se escribe con numeral y el nombre del ID. En este caso me va a traer el ID. Si yo escribo el nombre solo, page, entre comillas, me va a devolver error, porque siempre en estos query selector hay que indicarle, dependiendo qué se esté seleccionando, se va a utilizar o numeral o punto y demás. Bueno, para ID se utiliza numeral. Para los que son clases se utiliza el punto. Ven que también el query selector podría utilizar yo quiero llamar a dos clases, ¿no? Acá estoy llamando a la clase info, que se encuentra dentro de una clase principal main. Entonces, podría escribirlo de esta manera y se utiliza con el punto, ¿no? Para llamar a las clases. Entonces, lo interesante de este método es que al permitir suministrarle un selector CSS básico o incluso un selector CSS avanzado, devuelve un sistema mucho más potente. Entonces, el primer ejemplo es equivalente a utilizar un getElementById, ¿no? Este ejemplo de acá. Solo que en la versión de query selector le indicamos por parámetro un selector y en el primero le pasamos un simple, ¿no? Y en el primero le pasamos un simple string, ¿no? Entonces, le tenemos que indicar el parámetro de numeral cuando se trata de un ID. Y clase, ¿no? Lo mismo, se utiliza el punto. Bueno, el query selector all, por otro lado, el método
query selector all realiza una búsqueda de elementos como lo hace el anterior, solo que podremos intuir, ¿no? Por la palabra all, que nos va a devolver un array con elementos. Entonces, queremos seleccionar un elemento con clase, con, digamos, todos los elementos de una clase, en este caso info, utilizo query selector all, comillas, punto, y el nombre de la clase, y me va a traer todos los elementos de esa clase. Lo mismo con los nombres. Si yo quiero acceder a un nombre, bueno, dijimos que ID es con numeral. Clase va a ser con punto. Y si yo quisiera por nombre, lo voy a tener que escribir de esta manera. Comillas simples, corchete y name igual a nickname, ¿no? Luego, si yo quisiera tag, el tag ahí sí se escribe de la manera habitual con comillas y el tag si no va, digamos, va directamente el nombre, para tag solamente. Yo en particular utilizo, si tengo que usar a un selector, utilizo los tradicionales, ¿no? A mí me gusta usar estos, los tradicionales. Por name, por ID, del document get element, ¿no? Pero, bueno, estos son los query selector, son, digamos, ahorran un poco de código y son más, digamos, salieron luego, ¿no? Son más actuales. Pero bueno, después uno puede usar el que más le quede cómodo, ¿no? En este caso, recuerda que query selector all siempre nos devolverá un array de elementos, ¿no? Depende de los elementos que encuentre mediante el selector, nos devolverá un array de 0, 1 o 2 elementos. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de elementos del DOM. Bueno, algunos elementos del DOM, ¿no? Podría ser que yo pase el mouse, ¿no? Sobre algo o lo cliquee y me genere alguna acción, ¿no? Entonces, un elemento que se utiliza mucho en lo que es el DOM es el elemento onClick. Entonces, este elemento se utiliza para hacer clic sobre un apartado sobre un apartado HTML y que cambie, ¿no? Entonces, acá tenemos el listado de lo que vamos a poder hacer con elementos, ejemplos de elementos, de eventos del HTML, ¿no? Entonces, uno de los eventos que podemos encontrar van a ser cuando un usuario cliquea con el mouse, ¿no? Cuando una página se recarga, cuando una imagen se recarga, cuando pasamos el mouse por encima de algún elemento, cuando un campo, un input de un formulario, por ejemplo, pasamos de un input al otro, le podríamos agregar algún evento ahí también. Cuando enviamos un elemento, un formulario HTML, también ahí podríamos indicarle, ¿no? Que haga alguna acción con el envío de ese formulario. Y también se utiliza para claves, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a ver un elemento con un evento onClick. Acá, que también vamos a ver un concepto que les voy a mencionar de objetos. Yo, por ejemplo, tengo un H2. Uy, acá que está cerrado más abajo. A ver. Funciona igual, ¿no? Pero lo quería dejar así para que se entienda mejor. Bueno, tengo un elemento H2 que le agrego el evento onClick. El evento onClick es un evento que ya viene por defecto en JavaScript. Y lo que hace es, cuando yo le hago un clic a este H2, me va a cambiar, ¿no? Me va a cambiar por algo, ¿no? O va a hacer alguna acción con el evento por le agregué el onClick. Va a hacer alguna acción al cliquear. Eso es lo que significa el onClick. Y en este caso lo que le asignamos, ¿no? Va a cambiar por esta palabra, ¿no? Cuando yo le haga un clic.
Pero, ¿qué significa el this.innerHTML? Nosotros dijimos que lo que es el this se utiliza para hacer referencia al objeto dentro de un objeto, ¿no? Entonces, yo cuando estamos trabajando en la estructura HTML, estamos dentro del objeto document. El objeto document es todo el HTML, es todo un objeto. Si yo quiero utilizar el método onClick y quiero cambiar un valor por otro, me voy a tener que hacer referencia a ese objeto, al objeto que yo estoy, por eso utilizo el this, que sería el objeto del document. Punto inner HTML es para modificar, para que funcione esta modificación de el inner HTML es una propiedad del objeto document que ya también viene incorporado en JavaScript y por eso yo estoy acá llamando al objeto document punto esta propiedad que está asociada al evento del onClick y lo que va a hacer es cambiarme, ejecutarme esta palabra, ¿no? Entonces al hacer clic sobre el texto me va a cambiar por esta palabra. Lo voy a mostrar de esta manera. Y, bueno, se utiliza esta notación de objetos para llamar al document y poder modificarlo. Bueno, otro ejemplo también podría... Bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, otro ejemplo también con el evento onClick. Podría también, agregarle una función, ¿no? El valor de una función, displayDate, en este caso, que la función está acá definida en un script. Que simplemente lo que va a hacer es mostrarme el valor del día, ¿no? Mostrarme, venga acá, lo selecciona. Bueno, esto lo venimos viendo. Lo venimos viendo seguido, ¿no? Pero acá lo que hace es seleccionar lo que hace es seleccionar esta porción de párrafo que está abajo, ven que acá está el script. Y lo que hace es seleccionar por ID, ¿ven? Document.getElementById, nombre del ID, y le agrega siempre llama al método, siempre que se modifica el DOM, o se agrega o se saca algo en el DOM, siempre se llama el método predefinido por JavaScript, que es el innerHTML. Entonces, .innerHTML, y le agrego el valor de date, ¿no? Le agrego el valor de date. O sea que yo el evento onClick lo voy a tener en un botón, y cuando presione ese botón, me va a ejecutar esta función, displayDate, y me lo va a mostrar el resultado en esta porción de acá del párrafo. Entonces yo presiono y me va a mostrar acá, en esta porción de párrafo, ¿no? Por ejemplo, la fecha. Bueno, podríamos también usar métodos para, como les comentaba, métodos de input. Entonces, podría tener, ¿no? Un input, ¿no? Acá. Entonces, dentro del valor del input, dentro del tag input, le agrego también un evento onChange, son eventos propios de JavaScript, y también le doy el valor de una función. Esta función se llama upperCase. Entonces, esta función lo que va a hacer es modificarme, ¿no? Lo que va a hacer es agarrar por ID, guardar una constante, el valor del ID de este input, y lo que va a hacer a ese valor del ID, lo va a transformar, esta función lo va a transformar usando el método toUpperCase, lo va a transformar a mayúscula, ¿no? Entonces simplemente me va a ejecutar esa función y yo acá voy a poner mi nombre y cuando salgo me lo va a pasar a mayúscula, ¿no? Simplemente hace esa acción con esta función. Ejecuta el valor de la función dentro del método. Seguimos, yo podría, ¿no? También utilizar el método onMouseOver y onMouseOut. onMouseOver es cuando pasamos
sobre un elemento y onMouseOut es cuando lo saco. Yo podría tener un valor por defecto, otro valor cuando paso el mouse y otro valor diferente cuando lo saco el mouse, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Podría tenerlo con un div y podría llamar a funciones diferentes en cada método, ¿no? Tendría el método mouseOver, que llamo a la función moveThis. Recuerden que siempre los parámetros, ¿no? Como vimos en la clase pasada, cuando yo uso funciones y quiero llamar a una función, los parámetros tienen que ser, digamos, cuando yo creo la función son parámetros genéricos y después cuando la llamo, ¿no? Son dependiendo del valor que yo quiero utilizar, ¿no? En este caso, creo la función con el parámetro objeto y la llamo con el parámetro this, ¿no? Entonces, me va a ejecutar la función, en primer lugar, el evento onMouseOver con mover mouseOver, me va a ejecutar, ¿no? Cuando yo pase el mouse por primera vez, me va a ejecutar el thank you, ¿ven? Y el mouseOut, ¿no? Me va a ejecutar esta palabra de mouseOverMe, ¿no? Que es la misma que está acá. Yo podría cambiarlo por otra si quisiese. Lo cambio por, no sé, por otra salida. Y ven que me cambia, ¿no? Profe, una consulta. Sí, decime. No entendí lo de one click. Cuando tocas un On botón click. y se invoca la función. Ahí lo retomamos. OnClick, el método que vimos recién, antes del que acabamos de ver, el onClick. Sí, sí. Ok. Ahora, ¿hay alguna consulta sobre este método? Si no, así retomamos al anterior. Bueno, vamos a darlo, a ver qué... El onClick, ¿no? ¿Me dijiste? OnClick. Por ejemplo, ¿no? OnClick. ¿Cuál era tu duda? ¿Cómo hacer? Cuando Acá, tocas un botón. sí, voy acá, por ejemplo. El evento onClick lo puedo utilizar tanto en un botón como en cualquier otro elemento de JavaScript. Mira, también lo podría utilizar, como vemos en el primer ejemplo, podría haciendo clic en cualquier lado del elemento, no hace falta que sea un botón, ¿no? Podría ser en cualquier etiqueta que yo quiera utilizar de JavaScript. En este caso se está utilizando en el primer ejemplo que vimos, en un encabezado de orden 2, ¿no? Ahí estamos bien. Entonces, el onClick hace, cuando vos le haces un clic en el elemento, realiza una acción. En este caso lo cambia, cuando yo hago un clic, me lo va a cambiar hacia otro nombre ese texto, ¿no? Yo también podría utilizarlo podría utilizarlo agregándole una función, ¿no? OnClick, le agrego el nombre de una función y cuando yo hago un clic sobre el encabezado orden 2 me va a ejecutar esta función. En este caso cambia la palabra, pero podría tener alguna otra cosa, ¿no? Pero me va a ejecutar esta función cuando yo haga clic en el encabezado orden 2. Me ejecuta esta función. Después se podría utilizar también en un botón, ¿no? En un botón o en cualquier lado, en este caso se utiliza en un botón, que cuando yo hago un clic sobre el botón, me va a mostrar el contenido de esta función, pero en esta porción de párrafo. Eso es básicamente, no sé si con eso estás bien o tenés alguna otra duda. Ahí estoy bien, muchas gracias. No de nada. Bueno, eso es un poquito tema eventos. Bueno, eso es un poquito tema de eventos, ¿no? De eventos del DOM. Ya luego voy a ver si les busco algunos otros
ejercicios para complementar un poquito, pero básicamente esos son los elementos más comunes del DOM. No sé si quedó alguna duda con esto, con lo que vimos, antes de pasar a lo siguiente, que es lo último que es rápido. Bueno, el otro tema que queda por ver es las iteraciones con objetos, ¿no? Yo podría iterar con un objeto con for-in o podría iterarlo con for-off. La diferencia es que for-in me va a hacer bucles sobre las posiciones de un array y for-off me va a hacer bucles sobre los elementos de un array. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, for in statement. Bueno, for in, entonces dijimos que me va a iterar, ¿no? Sobre las posiciones, ¿no? Un array, for in dijimos que me va sobre las posiciones de un array, ¿no? Exactamente. Entonces, yo podría tener, ¿no? Vamos a ver un poquito de todo, de eventos con iteración, ¿no? Entonces, yo podría acá tener en un botón un evento on click que me ejecute cuando hago clic el contenido de esta función. Entonces, el contenido de esta función va a tener una iteración en un objeto. Entonces, yo voy a tener dentro de la función, voy a crear el objeto person con diferentes propiedades, ¿no? Diferentes variables en su interior. Y lo que voy a hacer es, con el método for-in, que se escribe, bueno, voy a crear una variable text vacía y una variable x. Entonces le voy a decir que x se escribe x, siempre voy a tener una variable x in person, o sea que significa que me va a iterar por todas las posiciones va a ir recorriendo cada una de las posiciones del objeto person, ¿no? Entonces me lo va a ir mostrando en cada iteración y me los va a ir apilando, ¿no? ¿Ven? No apilando, me lo va a ir mostrando con un espacio, por eso me va a mostrar el objeto con la posición 0, cuál es el valor, espacio, objeto en la posición 1 y así, ¿no? Entonces yo presiono el botón, me va a ejecutar objeto en la posición 0, el valor del objeto, objeto en la posición 2, no, en la posición 1 y objeto en la posición 2, siempre dejando, esto me indica dejando un espacio entre cada uno, ¿no? Entonces eso me va a iterar entre cada posición de cada índice del objeto. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia con... Voy a dejarlo abierto por las dudas, por si quieren repasarlo. Vamos a ver la diferencia con for-off. For-off que dijimos que me va a hacer bucles sobre los elementos, no sobre las posiciones, sobre los elementos. Entonces, la manera de usarlo es esta. O sea que vamos a ver la diferencia para que se entienda. Voy a abrir ambas. Y, digamos, yo iterando sobre las posiciones, digamos, yo no podría utilizar vamos a ver primero el for-off, ¿no? El for-off lo puedo utilizar para mostrar los elementos, simplemente los elementos de, por ejemplo, en este caso, de un array, ¿no? Muestro los elementos, voy iterando y voy mostrando los elementos, dejando en este caso no un espacio como en el ejemplo anterior, sino dejando un enter, un BR que me va a realizar un enter en cada iteración, ¿no? Entonces por eso me lo muestra así en formato de columna. La diferencia es que yo con el for-in no podría utilizar esto. For-in porque, digamos, sí lo podría utilizar, pero for-in me muestra
ejecuta las posiciones, ¿ven? Las posiciones. Va recorriendo cada una de las posiciones del vector. Entonces, por eso me muestra la posición 0, 1 y 2. Y for of me va a mostrar. For of me va a mostrar los elementos. Entonces, si vamos al otro. Yo acá, si utilizo for of, acá vamos a ejecutar y no me va a mostrar nada porque for of es elementos y yo acá estoy iterando con person y con cada posición del vector estoy iterando. Entonces debería cambiar. Bueno, acá digamos debería hacerlo de otra manera porque si yo... Sí, acá habría que hacerlo armar el for de otra manera. Generalmente para un recorrido de elementos. Si pones X de vez de person, ¿qué pasa? Si pongo ¿qué? X de vez de person ahí. Acá. Sí, claro. No, ahí no, abajo. X. Claro, que X. Sí, para. X. Acá sí me podría mostrar X. No sé, estoy pensando. Para modificarlo, ¿no? Acá lo que va a hacer es. Voy a tener una variable texto y una variable X. Y lo que va a hacer es mostrarme el valor de X de cada elemento de la persona, ¿no? Del vector de persona. Entonces sí, va a funcionar. Si yo pongo X acá, debería, a ver, yo voy a tener texto más igual el valor de X dentro de la persona. Quizá no funcionan objetos. Y en array sí, no sé. No, iterar en objetos. Sí, esto está bien, digamos, la estructura está bien, debería, pero sí, aparentemente, sí, el for of, otro detalle que tiene que, sí, no sirve para lo que es objetos. Para lo que es objetos siempre es for in. Sí, también otro detalle, tal cual. For in. Esa es otra diferencia que tiene, exactamente. Bueno, acá obviamente me va a mostrar, bueno, vean también que con for in me va a mostrar los elementos, ¿no? Me va a mostrar los índices, me va a mostrar lo que es frame, LName y age. Me va a mostrar lo que son las propiedades, ¿no? Si yo lo dejo de esta manera, me va a mostrar las propiedades, pero si yo le agrego el person X, ahí sí me va a mostrar el valor de los índices, ¿no? Pero sí, es otra diferencia, también buena consulta también, si se los iba a comentar. Entonces se me había pasado. Sí, también es otra diferencia, es que no funciona para objetos, exactamente. For in, digamos, sí funciona, el for of no funciona para objetos. El for of siempre para lo que son arrays. Con el for in siempre para objetos. También es otra diferencia marcada porque tiene lógica, ¿no? También tiene lógica porque yo el concepto de objeto siempre va a estar asociado al índice, ¿no? Porque siempre va a ser el valor de una variable que yo quiero mostrar, ¿no? Incluida en un objeto. Por eso es que no está dentro del concepto de elemento, sino que yo voy a tener que ir recorriendo por cada índice. Por eso tiene la lógica. Es lógico que no funciona dentro de objetos, el for of. Bueno, eso. No sé si quedó alguna duda sobre lo visto en la clase de hoy. ¿El presente cómo lo llaman? ¿Cómo? El presente. El presente. Quedan 10 minutos. Sí, envíemelo. Sí, pues no, ya vamos a demorar bastante en tomarlo. Envíemelo por mail. Me envían un mail con el presente y voy a dejar de grabar. Exactamente, me envían un correíto con el presente, así los anoto.